Fundición y colado. La fundición es el proceso de fabricación de piezas comúnmente metálicas o también de plástico. Consiste en fundir un material e introducirlo en una cavidad llamada molde. El colado es introducir en el molde el metal fundido a través de uno o más aberturas decoladas previamente dispuestos. La fundición del aluminio en moldes permanentes. El proceso de moldes permanentes utiliza máquinas de vaciado. Este proceso reduce el derroche de material durante el vaciado, produciendo así un producto con un metal de calidad superior. Este proceso se aplica más a fundiciones de aluminio de alta producción. Fundición al alto vacío. En esta se reduce la presión del aire en el interior del molde a aproximadamente 2/3 partes de la presión atmosférica, lo que permite la succión del metal fundido en las cavidades del molde, que es sujeto con un brazo robótico y es sumergido parcialmente en el metal fundido que se encuentra en un horno de inducción. Fundición centrífuga. La fundición centrífuga es un método en el que se aprovecha la fuerza centrífuga que se puede generar al hacer girar el metal en torno de un eje. Existen 3 tipos de fundición centrífuga: la fundición centrífuga real y la fundición semicentrífuga. La fundición centrífuga real es el procedimiento utilizado para la fabricación de tubos sin costura, camisas y objetos simétricos. Los moldes se llenan del material fundido de manera uniforme y se hace girar el molde sobre su eje de rotación. La fundición de precisión es conocido como la fundición de cera perdida. Es un proceso que se utiliza para crear las partes metálicas de diferentes metales y aleaciones. Se puede utilizar para la fundición de piezas metálicas que requieren intrincados detalles, precisión y formas que no se pueden lograr con otros métodos. La fundición semicentrífuga es el método en el que el material fundido se hace llegar a los extremos de los moldes por la fuerza centrífuga que genera hacer girar a los moldes. Los extremos se llenan de material fundido con buena densidad y uniformidad. El centro tiene poco material o poca densidad. Tema 3.2. Formado mecánico, forjado, prensado, cizallado, doblado, extrusión, embutido y troquelado. Es la deformación controlada de un metal hasta una forma final mediante la aplicación de presión o de impactos sucesivos. Propiedades mecánicas: tenacidad, ductilidad, resistencia a fatiga, resistencia a la corrosión. Prensado. Es el proceso que actúa sobre distintos materiales en frío o en caliente, en cualquier operación que requiera una fuerte presión. Embalar, exprimir, forjar, estampar, embutir, extrusiones, laminar, estirar. Para este proceso se utilizan prensas, de las cuales pueden variar entre prensas mecánicas, neumáticas o hidráulicas. Cizallado. El proceso de cizallado es una operación de corte de láminas que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño. Para hacerlo, el metal es sometido a 2 bordes cortantes. Este proceso de corte de lámina o placas produce cortes limpios, es decir, sin virutas, pudiéndose hacer cortes rápidos y con bastante precisión, pero siempre en forma recta, transversal o diagonal a la placa. Extrusión. La extrusión es un proceso de forma por compresión en el cual el material de trabajo es forzado a fluir a través de la abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. Las prensas de extrusión generalmente son horizontales e hidráulicas. Troquelado. El proceso de troquelado es una operación en la cual se cortan láminas sometiéndolas a esfuerzos cortantes desarrollados entre un punzón y una matriz.
Se diferencia de cizallado ya que este último solo disminuye el tamaño de la lámina sin darle forma alguna. El producto terminado del troquelado puede ser la lámina perforada o las piezas recortadas. Los tipos de troquelado son perforación, cizallado, corte, doblado, embrutición y rebordeado. El embutido consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego presionándolo hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la forma en la cual quedará formada la lámina. Ejemplos: latas para bebidas, casquillos de municiones, utensilios de cocina, etc. Viruta es un fragmento de material residual con forma de lámina curvada o espiral. Parámetros que influyen en la formación de viruta: material de la pieza, material de la herramienta, diseño de la geometría de corte, refrigeración y lubricación en el proceso de corte, vida útil de la herramienta. Tipos de viruta: viruta continua de bordes lisos, viruta continua de caras circulares y viruta discontinua. Desprendimiento de viruta por maquinado convencional. Se eliminan trozos de material mediante herramientas con filos perfectamente definidos. Más habituales son cerrado, limado, taladrado, roscado, fresado, brochado, entajado y torneado. Cerrado. Proceso manual o automático realizado mediante una máquina herramienta con el mismo principio: deslizar una hoja de cierre hacia adelante y hacia abajo para realizar el corte del material. Limado. Es la forma más antigua de secar una viruta. Precisa una mano de obra especializada. Taladrado. Consiste en realizar agujeros circulares en una pieza. Se monta en la máquina de taladrar una herramienta llamada broca que gira para penetrar eliminando virutas del material a trabajar. Roscado. Si se hace manualmente, podemos realizar una rosca dentro de un agujero. Para realizar una rosca exterior o rosca macho, se utiliza una herramienta llamada terraje. Torneado. Es un procedimiento para crear superficies de revolución por arranque de viruta. Fresado. Corte de material con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos. Se realiza combinando el giro de la herramienta con el desplazamiento. Brochado. Consiste en pasar una herramienta rectilínea de filos múltiples, llamada brocha, sobre una superficie a tallar de la pieza. Fortajado. Una máquina que arranca viruta al moverse sobre las piezas fijas sobre la mesa de la máquina. Desprendimiento de viruta por método CNC. Este sistema se basa en el control de los movimientos de la herramienta de trabajo con relación a los ejes de coordenada de la máquina.